Buenas tardes, ¿cómo andan? Para esta semana vamos a arrancar a trabajar con lo que son las funciones cuadráticas. De manera análoga a como veníamos trabajando con lo que eran funciones lineales, recuerden que una función lineal nosotros la podíamos escribir de esta forma, como y igual a un coeficiente multiplicado por la variable x, a ese coeficiente a le llamábamos pendiente, más otro coeficiente que denominábamos con la letra b, que llamábamos ordenada al origen. Esta, ¿sí?, es lo que nosotros veníamos trabajando como una función lineal. De manera totalmente análoga, ¿sí?, vamos a ver lo que es una función cuadrática. Una función cuadrática tiene esta forma. Y igual. Un número al que vamos a llamar coeficiente cuadrático multiplicado por la variable x al cuadrado, más otro número o otro coeficiente al que vamos a llamar coeficiente lineal multiplicado por x, más otro coeficiente que análogamente a la función lineal vamos a llamar ordenada al origen. Recuerden que la ordenada al origen era el punto donde esa función intersectaba al eje Y, o sea, el eje de las ordenadas. Esto era una función cuadrática. Cuadrática, perfecto. Bien, vamos a empezar a trabajar con cada una de esas letras. A la que dijimos que vamos a llamar coeficiente cuadrático, ¿sí?, me indica si las ramas de esa parábola, porque la representación de esto en el plano cartesiano, ¿sí?, la representación de una función cuadrática en el plano cartesiano es una parábola. Vamos a ponerlo con rojo, todo esto. Geométricamente es una parábola. Ese coeficiente A, si es un número positivo, me indica que las ramas de esa parábola son hacia arriba. Si es un número negativo, me indica que las ramas de esa parábola son hacia abajo. El coeficiente B, ¿sí?, por ahora no le vamos a dar mucha importancia, pero lo que me dice o me controla, ¿sí?, es la apertura de las ramas. O sea, si apertura de las ramas. Si las ramas están más abiertas, más cerradas. El coeficiente lineal lo que me hace es ver la inclinación de la curvatura de la parábola. Por ahora, como dije, no nos interesa mucho. Y el último, ¿sí?, al que vamos a llamar coeficiente independiente o lineal, nos va a indicar el punto donde esa parábola intersecta, pongámosle más sencillo, toca al eje Y, o sea, el eje de las ordenadas. Recuerden que a esto le llamábamos ordenada al origen. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Vamos a un ejemplo. Que si yo tengo la función y igual x al cuadrado más 3x menos 4, podemos sacar un montón de conclusiones. La primera, ¿sí?, es que el coeficiente cuadrático, el que está acá adelante, vale 1, y como es un número positivo, las ramas de la parábola son hacia arriba. El coeficiente lineal dijimos que no le vamos a dar importancia por ahora, y que esa parábola toca al eje Y
en el punto menos 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo represento esto en un sistema de ejes cartesianos, Y y X, aprovecho una hoja milimetrada para poder graficar más cómodamente. Ya sé que uno de los puntos que yo voy a marcar va a ser el menos 4, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá, en este punto, que es el menos 4, en lo que refiere al eje Y, acuérdense en los ejes cartesianos, X, eje de abscisas, Y, eje de ordenadas, toca el menos 4. Yo sé que las ramas de la parábola son hacia arriba, o sea que va a ser una onda así. ¿Qué es lo segundo que encontramos después del ordenado al origen? Lo que son las raíces o los ceros de esa función cuadrática. Para encontrar las raíces o los ceros, vamos a ocupar lo que denominamos una fórmula resolvente. Bien. La fórmula resolvente tiene esta forma. Acuérdense que la raíz de los ceros para una función cuadrática, ¿sí?, son 2, o sea, toca 2 veces el eje X. Por eso tengo X1 y X2, porque al ser una parábola y va a intersectar 2 veces al eje X, ¿sí? La calculamos de esta forma. Menos b, que es el coeficiente lineal, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 veces a por c, sería 4 por el coeficiente cuadrático por el coeficiente independiente, o la ordenada al origen, dividido 2 por el coeficiente cuadrático. Si nos volvemos al ejemplo, A es 1, B es 3 y C es menos 4. Entonces, directamente, lo que voy a hacer es ir y reemplazar A por 1, B por 3 y C por menos 4 en la fórmula que tenemos acá. Y reemplazo. B, dijimos que lo vamos a reemplazar por 3. Es menos B, entonces es menos 3. Más menos. La raíz cuadrada de B al cuadrado sería 3 al cuadrado. Menos 4 por A valía 1. 4 por 1 por C, que era menos 4. Lo pongo entre paréntesis, porque es negativo. Todo esto sobre 2 por A, que sería 2 por 1. Si resolvemos, 3 al cuadrado es 9. 4 por 1, 4. Por 4, 16. Menos por menos más. 9 más 16 es 25. Entonces esto es menos 3. Más menos. La raíz cuadrada de 25. Todo sobre 2 por 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo una raíz o un punto en donde la parábola va a tocar el eje X, que va a ser menos 3 más 5, porque la raíz cuadrada de 25 es 5, sobre 2. Esto es 1. Y voy a tener otro punto, X2, que es igual a menos 3. Para la 2 uso el signo negativo, por eso es más menos. Menos 5 sobre 2. Menos 3 menos 5 es menos 8 sobre 2 menos 4. ¿Qué quiere decir? Que los dos puntos en donde esta función me va a intersectar al eje X va a ser en el 1 y en el menos 4. Si volvemos acá al dibujito, la función esta va a tocar en menos 1. ¿Era menos 1? No, 1. Era 1 y menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Fíjense que más o menos ya se va delimitando la función, que vendría siendo una onda así, aproximadamente.
Bien, para encontrar el vértice de una parábola, que es uno de los parámetros que vamos a agregar para poder graficarla, vamos a utilizar este cálculo que tenemos acá. La coordenada x del vértice es menos b sobre 2 por a, o sea, es menos el coeficiente lineal sobre 2 por el coeficiente cuadrático. Si reemplazamos, vamos a tener que la coordenada x del vértice es menos 3 sobre 2 por 1. 2 por 1 es 2, y menos 3 dividido 2, vamos a ver que nos queda menos 1,5. Esta es la coordenada x del vértice. Y la coordenada y del vértice, lo que hacemos es evaluar este resultado de la coordenada x del vértice en nuestra función. O sea, este número lo vamos a reemplazar por esa x y lo vamos a reemplazar por esa x para determinar cuánto vale y. ¿Qué quiere decir? Que y es menos 1,5 al cuadrado más 3 por, en lugar de x de nuevo, menos 1,5, o sea, evaluamos la función en menos 1,5 menos 4. Si resolvemos este cálculo, van a ver que nos queda menos 6,25. Estos menos 6,25 son la coordenada y de el vértice de la parábola. Si yo me vuelvo al dibujito de recién, vamos acá, fíjense que sería menos 6,5, menos 5, menos 6,25 acá, coordenada y, y menos 1,5 al medio, coordenada x del vértice. Tuki, tuki, tuki. Hago coincidir los dos puntos y acá está el vértice de la parábola. ¿Qué quiere decir? Que la parábola, al ser simétrica respecto a este eje de simetría que me hace la coordenada x del vértice, ya lo van a ver bien en el apunte cuando lo lean. Si yo tengo 1,5 para allá, tengo 1,5 para acá. Y puedo graficar la función cuadrática, que es a lo que queremos llegar. Bien. Aprovechen este video, aprovechen el apunte y cualquier duda me consultan.